Muy buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a Habla el Pueblo. Queremos patria y estamos en esa lucha 39 años transmitiendo la voz del Perú. Desde aquí a muchas personas agradecerles por su solidaridad. Hay que remarcar de manera especial a Jean-Pierre Bismara, con quien conversamos ayer, hemos conversado también hoy, y tiene muy clara la idea sobre la democracia y sobre la igualdad de derechos. Gracias a Jean-Pierre Bismara por esa solidaridad. Lo esperamos mañana en Habla el Pueblo. Un hombre que se dedica a la poesía, a la música nacional, con muchos premios, pero lamentablemente la televisión basura no le dio el espacio necesario. Y él ha defendido su honor en el Poder Judicial y ha triunfado ahí contra un gran grupo mediático. También hay que saludar a muchos ciudadanos que nos hacen llegar su correspondencia y que solamente cumplimos un deber, una misión de informar y orientar. Señoras y señores, con nuestro panel de lujo vamos a abordar temas centrales. Por supuesto, están cordialmente invitados para las 10 de la noche, Nuestra Última Batalla, programa especial de don Ricardo Belmont Casinelli, con la profundidad del análisis sobre nuestro país, su futuro, la visión de un broadcaster y comunicador de tantos años que ha visto la historia de nuestro país con todas sus complejidades. A las 10 de la noche, Nuestra Última Batalla. Saludamos al panel. José Rocha, bienvenido. Buenas noches. Gracias, Rafael. ¿Cómo estás? Muy buenas noches, amigos televidentes. Como de costumbre, es un honor llegar a sus hogares ahora desde esta tribuna de Habla del Pueblo. Hay mucho tema polémico del cual hablar hoy día. Estoy seguro que vamos a polemizar bastante aquí en el panel. Doctor Fernando Urbina Linares, bienvenido. Buenas noches, Rafael. Buenas noches al panel. Buenas noches a la televidencia. Estamos evidentemente en una circunstancia de mucha controversia. Hay bastante para opinar. Creo que lo que está ocurriendo en Espinar, en Santos, en Cajamarca, representa una disfuncionalidad de nuestro sistema político. Así que vamos a hacer algunos comentarios sobre este tema. Así es. Y el doctor Héctor Vargas Aya con nosotros. Un cordial saludo, doctor. Muy buenas noches, como siempre, a las órdenes. Bien, señoras y señores, la prensa, especialmente un grupo mediático, se ha movido bastante. Ellos tienen más de 180 años en la historia de nuestro país y conocen muy bien los recovecos del electorado nacional y también de las banderías, como se llamaban antes a los partidos políticos, o facciones, como también se le conocía. Pero a falta de partidos políticos, las facciones y las banderías son más fáciles de manipular. Con cálculo político prácticamente ya se fabricó a un candidato radical para el año 2006, Gregorio Santos, presidente de la región Cajamarca. Hoy día, antes de plantear la pregunta, tenemos un informe sobre este tema. ¿De qué forma, con cálculo político, se van haciendo figuras? Quizás para que a la larga, gracias a ese cálculo político, se tengan otros candidatos especiales a los cuales fortalecer ante un enemigo que a veces se presenta como cuco. Antes de la pregunta, prensa carbonera, como le ha dicho a algunos ciudadanos y lo han conocido, y esto el público de la calle lo sabe muy bien, esa prensa que hace pelear a una región contra todo un estado. ¿Han promovido a Santos o no? Adelante el informe de Karen Villanueva. Los grandes grupos mediáticos de derecha acostumbrados a arrinconar a los políticos no encontraron mejor manera para debilitar al actual gobierno nacionalista que promover la imagen de Gregorio Santos, presidente de la región Cajamarca con cálculo político. Esta prensa, lo que algunos denominan carbonera, a la par que su cálculo político se esfuerza por vender más, usando para ello sus portadas y grandes titulares para levantar la imagen de Santos, al que ya convirtieron en un político presidenciable para las elecciones 2016. Es decir, por un lado bajan al presidente Ollantaytamala y por otro, quieren hacer pisar el palito para castigar ejemplarmente a Santos y crucificarlo si es posible. En esta encubierta estrategia está el diario Perú 21 y el denominado decano El Comercio, que no dudan en poner en peligro la estabilidad del país y enfrentar al pueblo de Cajamarca con el Estado, manipulando de por medio al Congreso de la República y a la Fiscalía de la Nación. Formulamos la pregunta de la noche. Nuestro panel responde a ella y el público televidente. En pantalla, señor director, ¿usted cree que Gregorio Santos debe ser sancionado? Es una pregunta totalmente clara, no con las tintas cargadas, como algún medio de comunicación hoy día señalaba,
por promover un golpe de Estado, sino vamos a dejar que el público se exprese. Y aquí a diario estamos siendo fiscalizados por el ciudadano, dándole la voz a quienes no la tienen o la reclaman y nadie les da ese espacio. Ustedes como ciudadanos serán testigos de ello cuando ingresen sus llamadas telefónicas. Respuesta o aproximación inicial de José Rocha. Gracias, Rafael. Felizmente que cuando nosotros hacemos aquí algún tipo de análisis, lo hacemos de manera consciente y con proyección. En su momento, yo aquí dije que el señor Gregorio Santos estaba manejando un poco la situación, aprovechando las circunstancias con fines políticos propios. Es decir, no hablo aquí de que busca, muchos me van a decir, claro, ¿cómo va a ser, no van a ser fines políticos si tiene que ver con la economía del país, con la minería? No, no, no. Yo hablo acá de que él buscaba y busca, y ya creo que ha quedado claramente establecido, beneficios propios dentro de la política. Tanto así que algunos de quienes eran sus inseparables compañeros que parecían pegados con Terocal, ¿no es cierto?, como el señor Wilfredo Saavedra, ahora lo critican y se dan cuenta que lo que buscaba el señor Santos era un beneficio político propio. Yo creo que el señor Santos, después del discurso que ha violentado a muchas personas en una plaza de armas cargada de gente, cuando esto la ley lo prohíbe, entonces sí debería ser sancionado, porque hay una ley expresa, y si las autoridades peruanas no están para respetar y hacer cumplir las leyes, entonces ¿quién las va a hacer cumplir? El señor Gregorio Santos forma parte del Estado peruano y en las normas constitucionales figura que una persona con un cargo como el que él tiene no puede después pedirle a la gente que se subleve o que haga una rebeldía en base a la violencia y que saque un presidente elegido de manera por el voto popular, ¿no? No tiene ningún sentido. Yo creo que después de esas declaraciones, por lo menos, su sanción debería quedar estipulada. Hablando de discurso, hizo referencia José a un discurso, más adelante presentaremos. He rescatado algunos fragmentos del mitin de la Plaza Manco Cápac del año 1989, donde el fundador del Movimiento Cívico Nacional Independiente Obras plantea los temas nacionales y parece que se repitiera la historia y volvemos a lo mismo. ¿Por qué no hemos actuado durante tantos años? Presentaré un discurso de más de 23 años atrás, donde los temas se repiten y necesitamos luchar para que podamos salir a veces de esos círculos viciosos que caracterizan a la política peruana. Más adelante el discurso de la Plaza Manco Cápac, julio de 1989. Doctor Fernando Urbina. Nuestro Estado es un Estado unitario y descentralizado. Tiene estas dos características. ¿Qué significa esto? Que como país somos una unidad política. Esta unidad política, nuestro sistema político cumple una función. Hay gobiernos regionales que tienen autonomía, pero esa autonomía se ejerce dentro de la Constitución. En otros países donde hay estos niveles descentralizados de gobierno, el gobierno central tiene una facultad, la de intervenir y disolver en algunos casos los gobiernos regionales o autonomías, ¿no? Esto no ocurre en nuestro país. En nuestro país ha ocurrido que tenemos islas en lo local, en lo regional, y estamos viendo una confrontación política. Hay una anarquía, hay un gobierno autárquico en Cajamarca. Un gobierno no puede, así como no puede el gobierno de Espinar propiciar un paro o tomar una mina, un gobierno no puede enfrentarse al sistema constitucional porque pasa la ilegalidad. Lo que ha hecho el presidente de Cajamarca es muy grave. Yo creo que ha tomado una actitud política equivocada que puede traerle consecuencias jurídicas y penales, ¿no? Ahora, el tema está, por una parte el tema de Conga está en lo que significa la falta de una justicia ambiental en el país. Nosotros respaldamos el hecho de que empiece a haber una justicia ambiental en el país, lo que falta. Justamente nuestra población tiene una desconfianza a raíz de que hay pasivos ambientales desde la época de la colonia en realidad. Entonces, habiendo esto, no teniendo el gobierno, el Estado, la sociedad, una propuesta de ir resolviendo estos pasivos ambientales y, por ejemplo, podría formarse hasta un tributo ecológico de repente con las ganancias mineras que se reinviertan, ¿no? Evidentemente hay un descontento, hay una desconfianza, pero el caso de Santos, en mi opinión, es producto de esta disfuncionalidad del sistema, que no ha previsto esto, y producto de la actitud, como bien dice don José Rocha, una actitud politiquera del señor Santos, que justamente me he enterado que sus asesores, muchos de sus asesores, han sido trabajadores también del SUTEP con él, y en realidad no están preparados para la gestión pública que están haciendo. Es decir, todo esto es para encubrir la incapacidad de la gestión pública y la falta de obras y resultados de la gestión del gobierno regional de Cajamarca, y el pueblo debe evaluar y debe juzgar. El pueblo de Cajamarca debe hacer eso. Correcto. Primera intervención del doctor Héctor Vargas Aya.
Yo creo que a estas alturas se va clarificando algunas cosas. En el caso que nos ocupa, de un lado, tanto el señor Santos como el señor Valdés, presidente del Consejo de Ministros, los dos han desbordado, los dos se han desbocado, los dos están fuera del sitio. Digo esto porque, de un lado Santos, el señor Santos, a quien yo no lo conozco, se ha dedicado a gritar en la plaza pública de Cajamarca, ya no pronuncia discursos, sino arengas, y arengas peligrosas además. Yo no estoy de acuerdo en su 100% con el Estado de Derecho, que sabemos que es un establishment, que hay que cambiarlo, pero hay que cambiar por las formas constitucionales. Y el señor Santos está aprovechando la coyuntura del caso Conga y el caso de la minera en Cajamarca para elaborar un proyecto personal, de ambiciones personales, y eso está muy mal. Y en esa tendencia no ha calibrado sus intervenciones y ha llegado al extremo de incurrir, evidentemente, en una supuesta ilicitud cuando está haciendo apología de la conspiración y de la sedición en el Perú. Y del otro lado, también ha desbocado, casi en la misma forma, el señor Valdés, quien debe irse a su casa. El señor Valdés es un caballito de Troya dentro del gabinete ministerial. Yo no creo que sea incapaz, es un hombre inteligente, pero con intereses particulares contrarios al país. Ha dicho, por ejemplo, una barbaridad que el presidente del Consejo de Ministros no pudo haberlo dicho nunca. Dijo ayer, lo ha repetido en 3 emisoras de televisión. ¿Qué dijo? Que el Perú no votó por la gran transformación, que el Perú votó por la hoja de ruta. Eso lo puede decir cualquiera otro, lo puede decir de la oposición o de cualquier otro, pero el presidente del Consejo de Ministros no puede decir eso. No. Sobre todo contradiciendo a las expresiones vertidas por el presidente de la República, cuando él dijo que él hará la gran transformación y que esa es su propuesta. Y le contradice su presidente del Consejo de Ministros, repito, es un caballito de Troya, un peligro para el gobierno. Correcto. Yo creo que el gobierno debe despojarse de este ciudadano e invitarle que vaya a pasar su fin de semana en su casa. Hay algunas intervenciones, vamos a dejarla para la siguiente ronda. Vamos con el público televidente, parece que hay discrepancias o las va a haber, por lo que he podido notar en la mesa. Nuestro protagonista antes de esas controversias que seguramente se manifestarán.